Hola, hola amigos y amigas de País Low, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes, hoy día vamos a hacer un programa especial porque no he estado en toda la semana, así que invité a mi querida Alicia Desperinas. ¿Cómo estás, Alicia? Hola Rocío, súper bien. Oye, yo ayer te disculpé por toda la semana y dije que ibas a volver el lunes, así que qué gusto tenerte hoy día en forma especial, conectada desde Santiago, haciéndolas todas para poder estar. Sí, aquí estoy en la casa de mis suegros el día de hoy y me había disculpado para no estar ni miércoles ni jueves y por eso me reemplazó y le doy las gracias a Héctor y a ti, Alicia, por llevar el programa estos días. Porque yo me vine de vacaciones, pero son unas vacaciones bastante especiales, porque ya que estaba acá, Nancy Carola Márquez, y a quien también le doy un gran agradecimiento, me invitó al Consejo Constitucional. Así que el día de ayer, día jueves, estuve desde las 9:30 hasta las 8:30 pasadito. No, creo que me vine después de las 9 del Consejo Constitucional, cuando ya estaban cerrando y no quedaban casi constituyentes. Así que desde eso quiero que me ayudes a contarte toda la información que traje porque fue una experiencia bien interesante. Pero antes de que nos vayamos para allá, tú también querías contarme lo que había pasado, porque en realidad entre fiestas patrias, vacaciones y todo, no había pescado nada la política. Y bueno, estuvo el presidente de la ONU y hizo algunos comentarios también. Así que de eso me vas a contar tú, Alicia. Así que partimos contigo. Cuéntame qué fue lo que te llamó la atención del presidente en la ONU. Presidente, mira, ayer con Nico desarrollamos un poquito esto, pero no alcanzamos a abarcar todo y a mí se me quedó pendiente la colita del segundo tema que fue a plantear el presidente Boric, que tenía que ver con acelerar la transición energética. Y él eso lo dijo en su discurso, pero en la mañana había habido otro tipo de conversación en donde él dijo textual, dijo, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Y ahí yo paré la antena porque dije, oye, el presidente lo dijo cuando se acababa de bajar del avión después de haber viajado 10 horas. Entonces, como que, ¿sabes qué me pasa, Rocío, con esta cuestión de los discursos? Que yo no sé si será la edad o qué, pero ya como que no tengo paciencia para escuchar palabras que no van acompañadas de un plan de acción. Entonces, eso es lo que me dejó como, así como agarrar aquí, porque es súper fácil decirlo, dejemos de quemar combustibles fósiles, tenemos que ser carbono neutrales, en el papel suena súper lindo, pero cuando llega el minuto de tomar acciones, ahí es donde empieza la cosa a crujir. Entonces me fui a los números y eso es lo que te quería comentar. Entonces yo dije, ya, a ver, ¿quiénes tienen que hacer el esfuerzo de dejar de quemar combustibles fósiles? Porque el consumo es muy dispar en el mundo. Tú sabrás que hay países que queman mucho y hay otros que no queman nada. Entonces, el que más quema per cápita después de los países árabes, que son los que ya la llevan, pero ya supongamos los que no tienen petróleo, está Australia con 14,8 toneladas métricas por persona, y así siguen bajando, pues sigue Canadá, Estados Unidos, y Chile está en 4,4, para que tengamos ese número, 4,4. Entonces me fui al mundo, dije, ya, ¿cuánto será el per cápita del mundo? ¿Y sabes cuánto es? 4,4. O sea, nosotros estamos, pero en la quema exacta del promedio mundial. Eso es lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer el esfuerzo, digo yo? ¿Serán los que consumen más? Porque no le vamos a pedir a los países africanos. Tú sabes que hay países africanos que consumen, o sea, que queman cero, como Somalia, Congo, Burundi, cero, pero son países muy pobres. Entonces nosotros no le podemos pedir a los países pobres que hagan el ejercicio. Entonces ahí me vino toda esta cosa como de cómo se avanza en este tema, Rocío. Y eso es lo que me tenía como acongojar. ¿Cómo se avanza? Bueno, se avanza con voluntad, creo yo, ¿eh? Con distintas voluntades asociadas a. Y es bastante complejo. Ahora, Chile Mm. fue uno de los primeros países o uno de los países que se supone que tiene que avanzar hacia la carbono neutralidad. Me quedó la duda si tú decías el 4,4 es de producción o de consumo. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? Dice emisiones de CO2 toneladas métricas per cápita. Emisiones. Yo me imagino que es lo que uno está echando al aire, me imagino que es lo que uno consume, ¿no es cierto? No lo que uno genera, no sé, el consumo. Los motores, me imagino yo, la Claro, lo que estamos generación votando. energética, claro, lo que estamos botando al ambiente. Bueno, mi mamá había tomado un dicho de su jefe, creo que era un profesor cuando ella era ayudante, que le decía, poco por poco es mucho. Yo creo que no me gusta la idea de decir, porque el más grande lo hace, yo también lo hago. Creo que los esfuerzos son individuales en ese sentido y se suman al colectivo.
Entonces yo sí creo que independiente de lo que hagan los otros, que lo más probable es que nos lleven para abajo, tú tienes que empezar mostrando que eres capaz de hacerlo tú. No puedes solamente exigirle al grande que lo hace. Entonces, en ese sentido, creo que Chile tiene que efectivamente avanzar, asumiendo costos también, pero es más difícil, obviamente, para aquellos que no hemos llegado al desarrollo todavía, asumir esos costos porque también genera mayor empobrecimiento de la ciudadanía si es que no tienes una fuente distinta que te permita hacer esas producciones. Entonces entiendo tu dilema ahí, Alicia, pero creo que porque exista el dilema no significa no mirarlo y no hacer las conversaciones al respecto. Ahora, ¿significa eso que tenemos que dejar de viajar en avión? ¿O podemos replantearnos en Chile cómo efectivamente dejar zonas que permitan generar otro tipo de mercado, por ejemplo, como es el de del carbono verde, carbono que ¿Del nos, hidrógeno, zonas que nos permiten, no, no? zonas que nos permitan que nos permitan capturar el CO2, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, una cosa son las emisiones y la otra es la captura, porque, por ejemplo, ahora en el caso de la producción agrícola, se está trabajando y se está viendo que en el sur de Chile el hecho de que sea pastoreo, por la cantidad de árboles y fijación que se requiere, o sea, que se toma del carbono y el metano después de vuelta, tú avanzas, son mucho más neutrales que cualquiera de las otras, porque lo que estás enviando lo estás recapturando nuevamente al sistema. Entonces no es solamente ver cuánto es lo que tú sacas, o sea, cuánto es lo que tú emites, sino también cuánto es lo que tú capturas. Y eso en Chile podría ser un mercado bastante interesante posterior, ¿cachai? Sí, y la otra que nos dijeron, cámbiense a las energías limpias, estoy hablando de la generación eléctrica, y efectivamente tenemos 8.000 megas de plantas solares instalados, tú sabes, en el norte, pero no tenemos transmisión para poder evacuar esa energía. Entonces tenemos energía que se está produciendo ahí y que no es capaz de inyectarse al sistema porque el mismo Estado no ha hecho las inversiones necesarias para poder hacer esa línea de transmisión. Entonces, es Ya, como... pero ahí es el todavía, porque, ok, pero por una parte partiste, porque si te hubieras esperado a tener la línea de transmisión no tendrías lo otro, entonces ahora te falta y vas avanzando de a poquito en generar estas mayores implementaciones a nivel nacional, pues de lo que vas necesitando. De acuerdo, pero hubiese sido mucho más inteligente haberle hecho todo a la par, porque en este minuto tendríamos efectivamente energía a costo cero, por la producción solar que tenemos en el minuto en el norte que no es capaz de ser consumida. Ahora, ojo que la energía solar tiene problemas en donde no se puede acumular, entonces se produce en el día en donde generalmente no se necesita tanta y en la noche no la tenemos. Entonces, son desafíos que van todos aparejados, Rosy. Entonces, si el presidente puso el tema, me parece bien, pero sigamos desarrollándolo, no nos quedemos en el titular porque siento que ahí no se avanza y vamos a ir al próximo año todos, por supuesto, en avión de nuevo, en vez de hacer una teleconferencia, porque podrían quedarse en sus países, porque si tú ves más encima donde conversan, Rocío, de verdad están hablando solos, están hablando los demás, no sé si lo siguen por una Pero pantalla, o sea, Alicia, no, pero es que, a ver, yo ahí difiero contigo, yo creo que no hay comparación con la presencialidad, no hay, no hay ninguna. Cuando tú haces, independiente de que ahora estemos haciendo el programa por videollamada, por Zoom, que efectivamente es una herramienta, las conversaciones en los plenarios, esas a lo mejor las podrías hacer por Zoom. Yo ayer, por ejemplo, cuando estaba en el pleno del Consejo, decía, o sea, aquí cada uno podría estar haciendo el video en su casa porque en realidad estas son las argumentaciones para votar en contra o a favor de lo que ya está cocinado que se va a hacer. El momento de conversar, yo siento ayer ya pasó. Nadie iba a convencer a nadie con sus argumentos, con los argumentos que estaban dando allí, sino que cada uno estaba poniendo las posturas. Sus posturas que después efectivamente se toman para lo que recorre todo el resto, pero eso, como les digo, perfectamente podría haber sido hecho por Zoom. Ahora, la gran diferencia es que todos tenían que estar ahí para estar, en teoría, escuchando al otro, porque tú veías las caras de estar haciendo cualquier otra cosa, algunos con audífonos también, y yo mismo, o sea, era súper difícil poder seguir cada una de las conversaciones, de lo que allí se decía. Tienes que pensar que en el caso de las ONU, antes de irnos para allá, porque terminamos y cerramos bien esta conversación, lo más probable es que se estén produciendo conversaciones paralelas. Cuando tú ves
a Boric haciendo el anuncio en la ONU, habían muchos asientos ocupados. ¿Eso significa que no lo querían escuchar? Bueno, lo más probable es que se estuvieran haciendo conversaciones en otra parte al mismo tiempo. Y esa no la puedes hacer por Zoom. Esa no la puedes hacer por videoconferencia. No, no puedes quedarte un ratito al lado conversando con el otro de algunos temas en particular, ni escuchar lo que está pasando o lo que hay principalmente detrás. Yo creo que eso se lo come las videoconferencias. Y tenemos que hacernos cargo de las emisiones que estamos haciendo por el hecho de desplazarnos. Pero yo creo que son necesarias estas conferencias donde se juntan todos. Es que Por claro, las relaciones. sí entiendo, Rocío, pero cada uno justifica entonces sus acciones. Entonces, si nadie es capaz de dar el primer paso, al final siempre estamos esperando que otro tenga el plan. Ese es mi punto solamente. Yo quiero, no es una crítica a nadie en especial. Estoy diciendo que en estas conversaciones se avanza poco porque lo que se dice es muy distinto de lo que se hace finalmente. Todos tenemos justificaciones. Yo quiero ir Ya. de vacaciones y quiero conocer Europa, entonces agarro el avión y me voy. ¿Y por qué me vas a limitar? Entonces, cada uno empieza a tener su propia necesidad. Y No, pero vamos con países tan distintos como los que conversábamos ayer. O sea, tenéis Mónaco sentado al lado de Sierra Leona. Son dos países en donde uno es 1000 veces más rico que el otro. ¿Quién hace el esfuerzo finalmente? Pero es que ahí es donde el hecho de juntarse, encuentro yo, es lo que hace la diferencia, porque el hecho de que Mónaco converse esté sentado al lado de Sierra Leona, ya mm, lo hace tangible, lo hace real. Si no, directamente existe Sierra Leona. Para nosotros que estamos conversando, existe un Mónaco, existe Sierra Leona, pero el hecho de verlo, de conversar con las necesidades del otro, de tenerlo sentado al lado, como humanos, nos genera una sensación distinta. Ahora, eso no quita que sí, yo quiero viajar. Eso significa que para poder viajar me voy a tener que hacer cargo de las emisiones que tengo que hacer. Probablemente estemos hablando de ese tipo de conciencia o no viajar tantas veces, no lo sé, pero son conversaciones que sin lugar a duda hay que tener y cómo nos hacemos cargo de esas otras emisiones que estamos haciendo, porque si no es como la película, ¿te acuerdas? Look Up, mira para arriba, no se viene un meteorito aquí, viene el calentamiento global y yo pensaba el otro día así como súper catastrofista, claro, mis hijos a lo mejor todavía no van a estar, pero los hijos de mis hijos, ¿qué desastre de mundo van a tener? ¿Van a ser capaces de vivir en este mundo? Entonces ahí es donde tú dices, bueno, hay algunos partidos que tienen el principio de equidad o, no, tiene otra palabra, de justicia intergeneracional, que es que tú trates de dejarle un mundo que esté al menos en igualdad de condiciones del que tú lo tomaste, idealmente mejor, para darle esta justicia intergeneracional. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Bueno, son preguntas que no están resueltas, pero que sin duda requieren una voluntad y una conciencia del problema para empezar a resolverlo. Sí, pues nosotros aquí tratando de arreglar el mundo a través de la ONU y en el país estamos tratando de arreglar el mundo chileno, ¿no es cierto? Y ahí es donde tú estuviste metido en la cocina. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo te fue? Mira, fue mucha información. Yo creo que debo decir así súper sinceramente, a las 2 horas era como, no puedo creer que estoy perdiendo mi tiempo en esto. Y antes era toda una sensación de, wow, voy a estar en el lugar donde se está escribiendo la Constitución, que quizás se apruebe, que quizás no, pero esto es la democracia pura y dura. Y te juro que el viernes, cuando estaban en las votaciones, yo vibraba cuál partido de fútbol y decía, aquí Chile está jugando la final del Mundial, esto es extraordinario, maravilloso. Y ayer fue como, me quiero ir de aquí. No puedo creer que estemos en esto ya está todo zanjado, son los mismos de siempre. No, en verdad fue un baño de realidad bien complejo y de ahí era cuando al mismo tiempo estoy leyendo el libro de Gonzalo Blumen porque va a venir a Osorno y a Puerto Varas a hacer la presentación del libro, entonces lo estaba leyendo para ver de qué es el libro propiamente tal. Y resulta que ahí es donde tú ves también, bueno, ¿de qué se trata la democracia? ¿Qué se trata conversar? Y es lo mismo de lo que estábamos hablando antes, de voluntad. Cuando tú ves que hay voluntades por hacer A, B o C, donde hay voluntad de diálogo y de escucha, tú puedes llegar adelante y me saco el sombrero por aquellos que siguen dando la pelea de tratar de encontrar algún granito de voluntad en el otro, porque no está fácil, no está para nada fácil. Ayer yo los veía cada uno en sus trincheras y decía, o sea, aquí da lo Cuando, mismo, esto nunca cuando se van a poner de acuerdo.
no. cuando tú nos dijiste por el chat que estabas allá, yo dije, oh, no puedo creerlo. Así que me conecté también inmediatamente a las transmisiones online y tratar de escuchar. Dije, a ver, ¿qué está escuchando la Rocío allá? Y te puse en algún momento, Rocío, la paciencia que tienes de estar escuchando esto, porque de verdad era como decepcionante para mí ver Impresionante. a ver, era como panfleto de lado y lado. Eran Sí, puro panfleto, o sea, que los empresarios, las multinacionales, los abusadores y lo otro, el Estado abusador y la cuestión, aquí todos están abusando de todo. O sea, aquí como que todos se ponen en su papel de víctima, el otro viene a comerme y yo tengo que poder defenderme. Yo decía, esto es de verdad una conversación de sordo y alguien después dentro del consejo pidió la palabra y dijo exactamente eso, dijo, yo no sé qué estamos haciendo aquí, esto es una conversación de sordo, cada uno viene a decir lo que quiere decir, nadie está escuchando a nadie. Y más que escucharse, a mí me gustaría agarrar una frase de ella y empezar a desmenuzarla. A ver, ¿por qué usted cree que pasa esto que usted dice? Cuando me dicen, van a privatizar el agua, el agua, ya, ¿cómo sería su modelo? ¿Cómo? A ver, muéstreme, porque con la consigna quedamos de mismo. Muéstrame una alternativa, convénceme de que tienes una mejor opción para el país. Y eso me falta. sí, es que, claro, eso me pasó y yo preguntaba, porque estaba sentada en el segundo piso con los asesores, entonces también los escuchaba a cada uno de lo que decían los asesores respecto a cada uno. Y estuve en un rato sentada en el lado de la izquierda y en otro rato sentada en el lado de la derecha. Ellos no sabían quién era yo, porque claramente ellos sí se conocían, tenía como sus puestos asignados, etcétera. Y yo, ahí, claro, porque a mí me invitó Nancy Carola Márquez de Convergencia Social. Entonces le dije, no, vengo con ella y lo escuchaba, no, es que aquí tenemos que ver, porque se produjo un minuto el tema de cultura, que salieron de la sala justo antes de la votación, de que empezara efectivamente la votación, después de 3 horas, porque fueron 3 horas en la mañana de locuciones de palabras pedidas, salieron a ponerse de acuerdo en qué. Y el punto era el tema de cultura. Y ahí era como la lógica detrás, tenemos que ver cómo esto se ve mejor. Eh, cómo se ve que a pesar de que nosotros estamos en pos de la cultura, no queremos aprobar lo que el Litín había hablado con la derecha, porque la derecha solamente habló con él y no, y lo dejó aparte, una cosa así. Entonces, es bastante complejo salir de esta lógica del yo no converso con el otro porque no me estás metiendo a mí dentro de la conversación, no lograr entender bien qué es lo que hay detrás. Yo creo que ya en este minuto, Alicia, hay pocas instancias de diálogo real. Yo hace unas semanas atrás les decía, me saco el sombrero por republicanos porque lograron entender esta lógica de poner estas enmiendas que hacen oreja para un sector y le hacen sentido y están conversando de esto y que después pongan el termómetro afuera y logran ver y hacer la votación. Ayer fue la votación del tema contribuciones. ¿Y sabes qué? No era una estrategia. Es lo que ellos estaban buscando, efectivamente, lo que Republicanos quería y presionó sin lugar a dudas, porque estaban todos ahí. Y ahí yo vi la presión que había hacia Germán Becker, por ejemplo, que era el voto disidente, que era el que tenía finalmente la decisión que tomar. eh, pero él votó en contra, o sea, votó a favor de las contribuciones porque, y aquí es el punto, el momento de las conversaciones fue durante las comisiones, ya no está siendo dentro del pleno. Es muy difícil que vaya a haber una conversación ahora en el pleno, que era lo que en algún minuto yo decía, en el pleno hay espacio todavía para... No, la verdad es que veo muy poco lugar real para que se produzcan esas conversaciones, lo que venía del pleno es, o sea, de las comisiones es, y en el caso de Germán Becker, el voto estaba porque él había hecho la, la, mm, la transitoria. En el caso de la transitoria que decía que luego de 6 años, el presidente podrá enviar una, una ley Una ley, un proyecto de ley. que reduzca las contribuciones y, y con eso además tiene que compensar por otra vía ese tema de las contribuciones que se estarían perdiendo. Podrá. Entonces,
él, como le habían dado esa enmienda dentro de la Comisión 4 de Derechos, ya había dado su palabra de votar a favor, entonces no se movió de ahí. Y en la enmienda pasó. Ahora yo no sé si hay más espacio de otras enmiendas que sean así de categóricas. Hubo otras dos que efectivamente votaron en contra, que fue el tema del rodeo y el de todo ser humano es persona. Pero más allá de eso, no sé si hay más espacio. Como te digo, este de cultura generaba varias ronchas, varias complicaciones. Y entonces, bueno, tengo una ensalada de información todavía, Lisa, que por eso te había pedido hoy día que de can- tuviéramos este programa para que me ayudara a tratar de digerir todo esto, porque en verdad fue un aguacero, un río de lluvia de información la que recibí ayer de todos los lados. Sí, sí, y mira, yo creo, a ver, aquí hay que lucurar. Y me da la impresión de que Republicano se va a empezar a jugar por convencer a su tribu de aprobar, porque Republicano sacó muchos votos. Por lo tanto, yo creo que ellos tienen bastante posibilidades de que esto se apruebe si es que logran encantar a sus huestes. Y me da la impresión de que el tema contribuciones, que el tema de la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales y una serie de otros temitas como la protección de los fondos de pensiones, la propiedad del agua, etcétera, están empezando a inclinar la balanza en su tribu, por lo que vi por lo menos en los comentarios de Twitter. Entonces, la gran pregunta, el gran dilema que yo espero que se vaya despejando con el tiempo, es si finalmente Republicano se decidió a tratar de que le aprueben el texto o dijo, no, la constitución actual estamos ok, no hay nada que hacerle de reforma, nosotros siempre dijimos que esta era y no queríamos una nueva. Eh, eh, Ese es mi dilema. Yo creo que se están empezando a O sea, girar los vientos para el otro lado. yo creo que la cosa es bien simple. Republicano va a tratar de que sea esta su constitución, principalmente, o sea, como que sus cosas importantes tienen que estar sí o sí, y si no, me quedo con la otra, punto. ¿Cachai? Como que esa es la apuesta. O estas cosas que son así de realmente importantes para mí, necesito que la pongan aquí, y de hecho me comentaban que habían sido brutales con el tema del aborto en tres causales, de este todo ser humano es persona. eh, Habían sido brutales el día anterior hacia la izquierda, llamándolos asesinos y un montón de cosas en sus alocuciones. Entonces, yo creo que están muy atrincherados, muy, muy atrincherados. Muy Como, atrincherado, sí, porque ya se instaló. ahora, Dime. igual dentro de los asesores de derecha, sí me comentaban que habían varios artículos que las comisiones se habían tomado el espíritu de la izquierda. O sea, no eran las enmiendas de la izquierda, porque en las alocuciones dicen, nosotros no nos han aprobado ninguna enmienda nuestra. Pero decían, no, efectivamente no son las de ellos, no tenían las firmas de ellos, pero sí las reescribimos con ellos. Y estaban todos de acuerdo en las comisiones, llegan al pleno y votan en contra. ¿Por qué? Porque la firma final no era solo la de ellos. Entonces yo les decía, bueno, es interesante el ejercicio porque me daba cuenta que hay varias votaciones en las cuales los 17 de la izquierda se abstenían. No Ujú. tenían aprobado completo, pero se abstenían. Entonces ahí yo decía, es interesante aquí ver cuáles son, o sea, y yo creo que el ejercicio de nuestro otro programa de la Constitución en Construcción va a ser, bueno, veamos cuántas enmiendas reales tienen aprobación completa del Pleno y cuántas son aquellas que tienen 33 votos, pero que no tienen el rechazo. Y eso hacerles un doble clic y a esas irlas revisando para ver realmente eh, si son lo peor de lo peor, o sea, pueden tener la peor lectura o si hay un espacio realmente ahí de decir, mira, esto es lo que el país necesitaría por el momento en el cual estamos viviendo. Ali, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Rocío. Sí, así que vamos a tener que seguir conversando esto. Los dejamos invitados porque el fin de semana estaremos en la Constitución en Construcción, donde estaremos analizando también lo que se votó el día viernes, porque ahora ya estamos en tierra derecha.
Muchas gracias, Alicia, y a todos los que se sumaron el día de hoy. Nos vemos el día lunes en otro Política Podcast. Chao, chao. Chau.